Hola, soy Elena de Caprichos de Bolillos. Ya sabéis que podéis encontrarme, bueno, pues por todas las redes y por todos los sitios donde me muevo como Caprichos de Bolillos, aunque mi nombre es Elena. Vamos con la vainica número 32 del muestrario que estamos haciendo. Es una vainica que yo tengo hecha en unos visillos en el salón, así es que yo creo que os va a gustar mucho el hacerla y el resultado final. He sacado 3 centímetros de deshilado, sin contar los pespuntes, es decir, lo que es el deshilado simple, tiene 3 centímetros de deshilado y son 48 hilos. Aparte le he metido la parte del pespunte, que os lo digo en casi todos los vídeos, porque me ayuda, luego me facilita el remate de las hebras, que en este caso van unas cuantas hebras en el total de la vainica. Ya la tengo un poquito avanzada para dejar todo lo que es la vainica, todos los pasos de la vainica hecha, pero bueno, vamos a hacerlos ahora paso a paso. La primera hebra enganchamos en una tercera parte de lo que es el deshilado, en una tercera parte, y enganchamos 4 columnitas. Enroscamos esas 4 y a partir de ahí es lo que ahora mismo os voy a enseñar. Entonces, una vez tenemos enganchadas, en este caso empezamos con 4, pero a partir de ahora vamos a ir sujetando 8 columnas de cada vez. Como el nudo que vamos a formar, digamos que el nudito queda hacia nosotros, vamos a ir enroscando la aguja en el sentido contrario del nudo para que ese nudo quede asentado. Si hiciéramos las pasadas en el otro sentido, ese nudito parece como que se levanta un poco de su sitio. Entonces vamos a ir enroscando en el sentido inverso al que tenemos hecho el nudito de festón. Damos unas cuantas pasadas, 4 o 5 pasadas, y una vez lo tenemos en esta altura, porque tenemos que ir calculando las terceras partes de la zona. Es decir, este nudito está como a una tercera parte del deshilado completo y el del otro lado exactamente igual. Una vez tenemos esas pasadas hechas, sujetamos la hebra y cogemos las 4 columnas que hemos venido bordando o sujetando y otras 4, de manera que vamos a sujetar 8 columnitas. Estos nudos que llevan tantas columnas al principio es un poquito difícil de acomodar, pero ahora os enseño cómo lo hago yo. Y vamos a hacer 1 y 2 nuditos para que ese nudo ya no se mueva. Y volvemos a subir enroscando en el sentido contrario al del festón para que no se nos mueva. Entonces damos 3, 4, 5 pasaditas, las que veáis que os cubren todo lo que es el espacio, que queden más o menos todas a la misma distancia. Yo normalmente todas estas cosas las cuento. Lo que sí que es verdad es que cuando estoy haciendo el vídeo, como estoy hablando a la vez, me cuesta un poco más concentrarme en las pasadas. Y vamos a coger esas 4 columnas que hemos venido repasando y otras 4 nuevas. Ajustamos un poquito el nudo y hacemos un segundo nudito. Y venimos enroscando las 4 columnas hacia la parte inversa de donde hemos trabajado. Esta primera pasada, digamos que es la que más cuesta hasta que queda un poquito asentada. Después, como ya está entera tejida, cuesta menos, digamos, adaptar esa parte. Sujetamos las 4 columnas que hemos venido tejiendo, un poquito hacia atrás, un poquito hacia adelante y otro nudito. Siempre asegurándonos, 2 y 2, 4, de que hemos cogido las columnas que debemos, porque luego una vez tenemos terminado la vainica, si nos damos cuenta que en alguna de las uniones hemos cogido más, pues da mucha rabia tener que deshacer. Enroscamos y sujetamos esas, y a mí al final me han quedado 3. 1 y 2. Este nudito, esta hebra la voy a enganchar aquí, ahora para no andar dando vueltas a la tela, la voy a dejar de momento así. Cuando ya lo tenemos así, podemos ayudar nosotras con las manos, porque ya esos nudos, al llevar un nudo doble, ya no se mueve, para que quede, digamos que uniformes todos esos nudos, ¿vale? Porque hay veces que sí que es verdad que tira un poquito más de un lado que del otro, para dejarlos uniformes y que toda esta zona quede lo más pues uniforme posible.
Ahora tengo otras 2 hebras que ya repito que las tengo empezadas, aunque el comienzo es exactamente igual que lo que os estoy contando, donde vamos a ir bordando todas las columnas que hemos pasado. Unas veces van por la parte que está cerca del nudo y otras veces por la parte que está lejos del nudo. Entonces, si esta hebra, que es la que acabo de coger, está cerquita del nudo, porque esta es la que está externa, atravesamos ese montoncito de hilos que acabamos de zurcir, teniendo en cuenta que luego tiene que ir esta, de manera que la primera pasada tiene que volver a quedar cerquita del siguiente nudo para que esta le dejemos su espacio suficiente. Tenemos que pasar 2 hebras, con lo cual hay que dividir este espacio en 3, donde vamos a pasar una hebra y 2 hebras, y nos tiene que quedar las distancias aproximadamente iguales. Entonces le pasamos atravesando lo que es el montoncito que acabamos de zurcir. Y si antes hemos pasado los nuditos cerca del nudo central, ahora me tengo que venir a repasarlos en la parte lejos del nudito. Y ya sabéis cómo se hacen los nudos, los hemos hecho muchas veces. Sujetamos la hebra, la aguja entra por la izquierda y sale por la derecha. Y vamos repasando todos nuestros nuditos. Dejándolos a su caer, ¿eh? No hay que apretarles mucho porque luego eso, si no, merma un poquito lo que es nuestro encaje. Nuestro encaje, no nuestra vainica. Bueno, voy a repasar además estos hilos. Mira, como lo estaba haciendo ahora sin haber tejido más, me doy cuenta que me he dejado esto sin rematar. En los últimos 4 tengo que subir zurciendo igualmente los que me han quedado. Esta vainica la hice yo igual hace 12 o 13 años en los visillos que tengo en el salón, con lo cual se me ha olvidado que hay que repasar la última fila o los últimos que nos quedan, que a mí en este caso me han quedado 3. Si os quedan 4, perfecto. Si os quedan 5, pues también. Y ahora ya rematamos la misma hebrita que venía trabajando. Y por aquí lo mismo, si venimos por la parte externa hay que dejar pasar por el medio del trocito que venimos repasando, que quede cerquita la hebra. Y este también le voy a dejar para rematar luego, simplemente sujetar aquí pero por la parte de atrás, con lo cual para no dar la vuelta a la tela, que la tengo enganchada como veis en un cojín, para que me haga un poquito de bastidor. Ya os he contado en algún vídeo que yo las vainicas, bordarlas con el bastidor me supone no más trabajo, sino que me cuesta no meter las manos encima tanto para que se vea el trabajo. Entonces, en lugar de un bastidor, yo lo sujeto con unos alfileres a un cojín, y cuando estoy en casa sola lo sujeto incluso en el mismo pantalón. Bueno, venimos de hacer la tira de nudos que queda lejos del nudo central, atravesamos todo ese montoncito que hemos formado, y como veis los hilos tienen que quedar paralelos, no se pueden cruzar entre sí, ¿vale? Y rematamos en el nudo haciendo una fila de nudos, pero en este caso va a pasar a formar la fila de nuditos cerca del nudo, es decir, si venimos trabajando por la parte externa, una vez atravesamos el nudo central, venimos a trabajar la parte interna. Y al revés, si venimos trabajando la parte interna, atravesamos el nudo central y pasamos a trabajar la parte externa. Atravesamos todos nuestros nuditos, todos con nudos, todas nuestras columnas, de columna en columna, y asegurándonos de que vamos cogiendo todos los hilos de la columna. Sujetamos la hebra, la aguja entra por la izquierda y sale por la derecha del hilo para que se nos forme ese nudito. Y aquí atravesamos todo ese montoncito que hemos formado al hacer el nudo central,
Y estas serían las 3 primeras hebras. Voy a parar el vídeo, a rematar estas hebras y comenzar las siguientes. Vengo en un pispás. Bueno, pues ya tengo rematadas las hebras y enganchadas las otras para continuar. Hacemos lo mismo, nos da igual empezar por la fila de nudos interna que por la externa. Entonces atravesamos esa columnita. Yo en este caso voy a hacer primero la externa, pero daría igual por donde empezamos, siempre y cuando, una vez cogido el primer orden o la primera fila, sigamos el orden establecido. Es decir, nuestra columna que vaya formando los nuditos externos luego va a formar parte de los internos. Entonces vamos formando nuestra filita de nudos. Como veis, yo los nudos los dejo a su caer, es decir, sí que va el hilo adaptadito, pero sin apretar. Y la última. Si hemos pasado la línea externa, pasamos la hebra entre medias del cogollo central, cerquita del nudo, para pasar ahora la línea de nudos interna. Esta al principio cuesta un poquito porque están muy pegados las columnas de los hilos al nudito central. A ver, que cojo la postura para poder hacerlo. Y vamos formando la siguiente línea de nuditos. Estas pasadas o las 4 pasadas de ahora se hacen todas igual. Lo único que hay que tener en cuenta es que unas veces tenemos que pasar por la línea, es que no me quiero dejar ningún hilo de la columnita sin coger, unas veces hay que pasar por la línea interna y otros por la externa. De manera que si ahora nos hemos pasado por la línea interna, pasamos la hebra cerquita del nudo central por el tronco que hemos formado en el centro y ahora vamos a hacer la línea externa de nudos. Unas veces van por dentro y otras veces van por fuera. Vamos adaptando. En la línea exterior. Y esta. Pasaríamos cerquita del nudo central y bueno, esta la voy a dejar para rematar fuera de la cámara y voy a empezar el siguiente nudito. Vamos allá, se me partió el hondón de la aguja y paré un segundito el vídeo para cambiarla. Pasamos por el nudo central, enganchamos nuditos en la parte interna, en todas las columnitas y cogiéndonos todos los nuditos o todos los hilos, que no nos quede ninguna sin coger. Y vamos repasando todas las columnas. Y ahora nos pasamos por el nudo central o por el tronco central que hemos formado, de manera que ya nos han quedado nuestros 4 hilitos para poder hacer luego nuestro bordado. Pasaríamos en esta zona también, pasamos a la parte externa, como veis, unas veces interna, otras externa. Y vamos repasando. Esto si lo tenéis enganchado se hace muy bien, como veis con lo que yo lo tengo enganchado en el cojín o en el bastidor. Yo estas vainicas cuando las hice para mis visillos recuerdo hacerlas todas ellas con el bastidor, pero para grabar me cuesta más enseñarlo, no sé por qué es.
entre sujetar el bastidor y procurar no meter las manos en el centro. Bueno, pasamos por el tronco central y nos van quedando esos 4 hilitos que tenemos ahora que bordar. De manera que voy a pasar todas estas hebras de los nuditos, todos ellos se hacen exactamente igual, tenemos que pasarlos por aquí y después os enseño a hacer lo que es el bordadito. Así es que venga, vamos a pasar las hebras y continuamos. Bueno, de manera que cuando hemos terminado de pasar todas las hebras nos tiene que quedar algo así, ¿eh? Hemos pasado en total 7 hebras, la del nudo central, 2 de esta zona, 2 de esta zona y 2 de esta zona. Tienen que quedar todas las columnitas cubiertas por los nudos. Y en el medio nos tienen que quedar esas 4 pasaditas que, como veis, están de momento sin sujetar y son líneas paralelas, que es donde nosotros vamos a hacer ahora nuestro bordadito. Voy a volver a parar el vídeo, voy a avanzar un poquito lo que son las estrellitas para que cuando finalice el vídeo se vea un poquito, porque si no, hacer solamente una florecita casi no se aprecia. Entonces vuelvo a parar el vídeo, hago pues una hebra de lo que son las florecitas y continuamos con las siguientes. Así es que nos vemos en un periquete. Bueno, pues una vez ya tenemos hechas todas las cruces, como os había dicho, y todos los nuditos, vamos a pasar a hacer el bordado, que es la última parte. Lo vamos a formar en esas líneas que se cruzan paralelas, aunque ya os dije que van sueltas, ¿vale? De momento no están nada superpuestas ni unidas entre sí. Las voy a... es lo que voy a hacer ahora, que las voy a ir uniendo. Vale, a ver dónde he dejado la aguja. A ver, que había perdido la aguja en el camino, porque os quería comentar una cosa. Como el bordadito va metido entre medias ya de tantas cruces que tiene hechas, el bordado no queda especialmente grande. Quiero decir, no es lo mismo bordar un tamaño así o así que las que vamos a hacer ahora. Entonces, toda la vainica la he hecho con una aguja gorda que ya, bueno, pues que es la que hemos estado utilizando en todo el muestrario. Es una aguja del número 24. Sin embargo, estos bordaditos los voy a hacer con una aguja del número 26. Es una aguja sin punta igual, pero un poquito más fina para que nos facilite atravesar bien el tejido del bordadito, como vais a ver ahora. Entonces he cambiado de aguja para hacer el bordado. Bueno, sigo bordando por el revés, y entonces me toca empezar en esta zona. Para rematar la hebra, que por eso he querido también empezar ahora con el remate de la hebra, en otras vainicas lo meto por lo que son todas las cruces de la vainica con pespunte y listo. Pero como aquí tengo que atravesar tanta barrita, lo que voy a hacer es meterme por todo el tronco, digamos, que hemos formado en el centro, sin hacer nudo. Como además los hilos cuando se lavan siempre engordan un poquito, no se nos va a escapar. Entonces le meto por todo el tronco de la vainica hasta arrimarme donde tengo que comenzar, de manera que queda metida en todo el grueso de ese tronco sin que se traspase, sin que se pase el hilo a la vainica que vamos a hacer ahora, al derechas, perdón. Estoy pensando en varias cosas a la vez. Me acerco hasta donde vamos a tejer y eso ya no se me va a escapar. Ahora sí que voy a pasar con un par de vueltitas hasta acercarme al centro. Y ahora para hacer el bordadito lo que voy a hacer es un nudo para que cierre toda esa... todos esos hilos que hemos pasado. Entonces simplemente le paso de manera horizontal para que se me forme un nudito y con el nudito centro un poquito lo que es el espacio donde vamos a bordar. Una vez empecemos a bordar tenemos que ser un poco... Les digo yo a mis hijas que hay que ser pispas en la vida, que hay que ser despiertas. Tenemos que pasar de este dibujo a este. Entonces vamos a empezar por un pétalo, que luego el último sea esta zona para que me facilite la pasada o la salida a la otra zona. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a bordar el pequeño pétalo, porque ya os digo que van a ser
muy pequeñitos y no se bordan en horizontal o en vertical. En este caso es que depende de la postura que tengáis la tela. No se bordan siempre los dos nervios que vienen de los nudos, sino que se van a bordar de la parte de los nudos de un lado y del otro, ¿vale? Que no se van a coger, por ejemplo, es que depende de la postura que pongáis la mano, por eso quiero que lo entendáis. No voy a bordar este aspa que vienen los dos hilos de los nudos, ni este aspa que vienen los dos hilos del tronco, ni este, sino que les vamos a bordar alternos. Es decir, vamos a coger el nervio que sale de los nudos y el nervio que sale del tronco, ¿vale? En cuanto lo haga lo vais a entender mejor. Entonces empezamos a bordar, dando siempre todos los bordados, sabéis que ya los hemos hecho en muchas vainicas, se hacen todos igual, uno por encima y uno por debajo. En estos no tenéis que hacer muchas pasadas porque, como veis, tampoco queda mucho espacio. Entonces, en el momento en que hagáis la primera, ya vosotros mismos vais a calcular las pasadas que tenéis que dar. Bueno, una vez tenemos, por ejemplo, las que nos parezca que van bien, tenemos que meter la aguja por el bordadito y si podéis enganchar el nudito central que hemos hecho para cerrar, os facilita también que ese pétalo quede más sujeto, sin apretar mucho para que no se nos cierre ese pétalo. Giramos y bordamos el otro aspa, que como veis me viene de un nervio de cada lado de los nudos. Y volvemos a hacer lo mismo. Contáis las vueltas para que todos os queden del mismo tamaño. Ya veis que os lo digo también siempre. Yo cuando hago la vainica siempre cuento las pasadas y cuando grabo los vídeos los hago un poco a ojo, pero para que os queden todos iguales, contáis las vueltas y listo. Voy a dar otra pasada. Y una vez llegamos aquí, atravesamos con nuestra aguja el tejidito. Si podemos enganchar un poco en el nudo central, nos facilita que quede más sujeto. Giramos y continuamos con el siguiente pétalo. Son 4 pétalos pequeñitos, con lo cual esto tampoco se tarda ya mucho en hacer. Lo único que hay que ser curiosos a la hora de hacer toda la parte anterior que hemos hecho de los nudos, porque si están bien sujetas las pasadas de los nudos nos facilita mucho el bordado. Como veis, yo sigo sin hacerlo con el bastidor. Cuando yo hice esta vainica para los visillos míos, la hice entera con el bastidor. Para los vídeos no lo utilizo, pero como veis utilizo mis dedos para que formen o se forme como una especie de bastidor entre ellos y me quede tenso y me facilite el bordado. También os he contado en varias veces que no hay que apretar muchísimo el bordado, porque cuando lo tenemos en un bastidor y apretamos mucho la puntada, en el momento en que lo soltamos del bastidor, ¡pum!, encoge ese tejido. Hay que dejarlo a su caer. Nunca hay que apretar los tejidos, pero ya no solo en las vainicas, sino en ninguna de las labores. Atravesamos con la aguja hasta el centro y volvemos a girar nuestra labor. No quiero girar mucho para no volveros locas o locos con el movimiento de la tela, pero tengo que moverlo para hacer lo que es el bordadito. Y vamos a bordar nuestro último pétalo. Y va uno por encima, otro por debajo. Y esta vainica, la verdad que queda, una vez esté planchada, que sabéis que en las labores es lo más importante, la plancha, una vez esté bordada queda espectacular. Yo recuerdo cuando hice esta vainica de estar muchísimas horas y horas y horas tejiendo porque lleva bastante trabajo. Una vez hemos llegado al final, como es el último aspa, lo que hacemos es pasarnos dando un par de vueltitas, atravesamos nuestro cuerpo del tronco que hemos formado en la primera vuelta y para bajar, bajamos enroscando por el aspita. Por eso os digo que el último pétalo siempre os quede cerca del siguiente que vayáis a hacer, para que el paso de uno a otro pues quede limpito. Y ahora sujetamos y de manera horizontal al trabajo unimos todos los hilos. Y con ese nudito lo que hacemos es
centrar bien el trabajo y a partir de ahí volveríamos a hacer la estrellita. Para rematar la hebra yo en este caso lo he hecho igual que el remate del principio, es decir, una vez termino por aquí, lo he metido entre el cuerpo del tronco que se nos ha formado para evitar el pasar hilos entre medias del tejido, hilos innecesarios, porque ya os digo que no se os va a escapar, no metáis tampoco, yo que sé, 1 centímetro, meter un trocito más de hilo y ya está. Y con esto, aunque esté sin planchar, doy por finalizada la vainica de esta semana. Espero que os guste mucho hacerla. A mí me ha traído muchos recuerdos porque la hice cuando estaba embarazada de mi hija, la pequeña. Espero que os guste hacerla y que bueno, aparte de hacerla en el muestrario, que es lo que estamos haciendo ahora, que lo apliquéis a vuestros trabajos y a vuestras labores, porque queda, yo creo que muy bonita. Ya me despido, caprichosas, caprichosos y mis queridas vainiqueras, que os tengo muchísimo cariño, lo sabéis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besín gigante desde León.